poco oxígeno. ¿Vale? No hay duda, chicos, entonces esto de las formas de adquirir carbono y energía. Muy bien, entonces me sigo. ¿Sí me están escuchando, ¿eh? También como parte del metabolismo tenemos las que pueden usar oxígeno, que se llaman aerobias, y este oxígeno, el oxígeno es el aceptor final de electrones en esta cadena transportadora de electrones que se da en la membrana, y pueden ellos generar oxígeno atmosférico, si es una, por ejemplo, una fotoautótrofa, o bien lo acumulan en agua, ¿no? Como las quimioterótrofas aerobias, ¿no? Puede ser en agua o puede ser en forma de oxígeno molecular. Pero bueno, el oxígeno se va a ocupar para realizar la respiración celular. Si ustedes recuerdan, la respiración celular es simplemente oxidar la glucosa. Van a oxidar la glucosa para romper los enlaces. Entonces, las aerobias necesitan oxígeno. Las anaerobias facultativas, facultativo quiere decir que a veces lo pueden hacer o a veces no, dependiendo del contexto ambiental. Anaerobias facultativas son aquellas que pueden utilizar el oxígeno si es que está disponible. Sin embargo, cuando no hay oxígeno, cuando falta oxígeno en el agua, por ejemplo, en la atmósfera como tal, generan otras estrategias como la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. ¿Sale? Entonces, estas bacterias anaerobias facultativas, si hay oxígeno lo pueden utilizar, pero si ese oxígeno empieza a bajar los niveles, prefieren hacer la fermentación. La fermentación es una manera menos eficiente de obtener energía, pero en esas formas de que solo si hay oxígeno, solo si no hay oxígeno, la van a hacer es como un metabolismo de rescate, ¿no? Esas anaerobias facultativas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos unas bacterias que son anaerobias facultativas, por ejemplo, las que hacen el vino, ¿no? Entonces, pues, si queremos fermentar uvas para hacer la fermentación alcohólica, si lo queríamos hacer un proceso industrial muy rápido, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es quitarle el oxígeno a al jugo de uva como tal. Se le quita el oxígeno, aumenta este proceso de fermentación y se fermenta mucho más rápido. Claro que eso no le da chance a los vinos de generar ese sabor característico, o bien cuando le ponen cierta madera que el vino va a agarrar el sabor de la madera, esto no daría tiempo. Esto es un proceso más industrial para unos vinos medios chafas, ¿no? Cuando es un vino ya un vino de renombre, por ejemplo, se deja reposar en barricas que sí están oxigenadas, en las cuales las bacterias a su propio ritmo van a empezar a hacer la fermentación. Entonces esta le da más tiempo de que se agarren sabores en los vinos, ¿vale? Entonces solo si se quiere acelerar la fermentación, se deja sin oxígeno a las bacterias y con esto va a empezar a fermentar más rápidamente. Por eso muchas veces el pan, ¿no? Cuando estás haciendo pan, se tiene que tapar, por ejemplo, con una bolsa la masa para que la fermentación se haga más rápido, ¿no? Claro que en el pan se utilizan bacterias, pero principalmente levaduras, que son hongos, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo nada más. Y las anaerobias obligadas son aquellas que no pueden estar incluso en presencia de oxígeno o bien a bajos niveles, que ellos en vez de oxígeno van a utilizar estas moléculas inorgánicas que pueden ser las quimiautótrofas, por ejemplo, ¿no? Que no requieren oxígeno, quimiautótrofas, que no utilizan oxígeno, sino azufres, nitratos o hierro para poder hacer acabar con la glucólisis, ¿no? Es decir, todo el proceso de glucólisis lo hacen a través de estas moléculas y no de oxígeno. Algunas de estas bacterias van a ser, por ejemplo, la Rhizobium, que se encuentra en las raíces de las leguminosas, de los frijoles, por ejemplo, en las cuales ahí hay ausencia de oxígeno en la raíz, algunas veces, ¿no? En esos nódulos que se generan, y entonces pueden usar ellos el nitrato, y están fijando nitrógeno prácticamente para la planta, ¿no? Que el nitrato sería una sustancia de desecho de estas bacterias. Muy bien.
¿Dudas, chicos? No. ¿Están ahí? No, profe. Bueno, Muy bien. bueno, yo no. Perfecto. Si tienen duda, todos nos podemos regresar, no se preocupen. Vamos a platicar un poco nada más del dominio arquea. Dominio arquea y también un solo reino que es el reino arquea, o arqueota, ¿no? Como le quieran decir, o arqueobacteria. Tiene esos tres nombres. Estas bacterias se caracterizan por ser extremas. Son extremas, son radicales, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta vivir en ambientes en los cuales ningún otro ser vivo pudiera estar presente. Por ejemplo, van a estar en sitios con muy poco oxígeno, ¿no? Con muy poco oxígeno, con grandes acumulaciones de gas metano, pueden estar en superficies, en aguas superficiales muy frías, muy saladas, con temperaturas muy altas, prácticamente llegando al punto de ebullición del agua. Ahí pueden sobrevivir estas bacterias. Entonces les gustan esos ambientes extremos. Estas preguntas de examen, ¿no? Que las bacterias, arqueobacterias, habitan en sitios extremos. ¿Por qué? ¿Por qué pueden habitar en sitios extremos? Esa es la pregunta de examen. Porque su pared celular es diferente a la de las bacterias comunes. Si recuerdan, las bacterias dijimos que tenían peptidoglucanos en sus paredes celulares, que esta les permite evitar, por ejemplo, o poder vivir en sitios salinos, pero si quieren vivir en sitios hipersalinos, los peptidoglucanos no son suficientes. Entonces las arqueobacterias utilizan polisacáridos, glicoproteínas y proteínas en su pared celular para poder resistir estas condiciones ambientales extremas. Entonces, si ven, no es diferente, ¿no? Péptidos y azúcares, acá tenemos azúcares y glicoproteínas. Sin embargo, esta composición le ayuda para poder resistir esas condiciones ambientales desfavorables para la mayoría de los seres vivos. Y también influye la membrana. Su membrana es químicamente diferente a la de las bacterias, porque aquí no va a haber ácidos grasos incrustados en las membranas, sino que van a tener carbohidratos. Esos carbohidratos van a estar unidos con enlaces éter y no éster. Si ustedes recuerdan sus clases de química orgánica, yo no tanto, pero bueno, los enlaces éter son más fuertes que los enlaces éster. Entonces también los carbohidratos unidos de esta manera, con enlaces éter, les ayudan a resistir estas condiciones ambientales extremas. ¿Sale? Y en el dominio bacteria vamos a tener, bueno, dominio y en el reino arqueobacteria vamos a tener tres divisiones, que son las crenearqueotas, euriarqueotas y nanoarqueotas. Sin embargo, estas tres las conocemos más fácilmente o se reconocen más fácilmente por el ambiente donde van a vivir. Pues vamos a ver esto, ¿no? Va a haber bacterias capaces de generar gas metano. Van a producir gas metano a partir de compuestos de carbono y necesitan vivir forzosamente en zonas donde hay muy poco oxígeno. Y esta condición la van a encontrar principalmente en los tractos digestivos de animales. Ahí no va a llegar el oxígeno al tracto digestivo, el intestino como tal. Entonces, van a estar ahí, van a estar en las alcantarillas, ¿no? En esas zonas estancadas principalmente, pero no solo en las alcantarillas, no solo en las estancadas, sino también en el agua corriente pueden estar. Y en pantanos, recuerden que los pantanos normalmente son aguas que se estancan. Entonces, al estar estancadas, la característica anaerobia, o bien que el agua no tenga mucho oxígeno, influye en que puedas tener tú, por ejemplo, de estas metanococcus, ¿no? Que generan gas metano. Entonces, ese gas metano que se produce en el colon como tal, ¿no? En las vacas, por ejemplo, incluso en nosotros, ¿no? Yo no sé si han visto un video o han intentado prender un encendedor, un cerillo con un gas, ¿no? Con un gas, normalmente se incendia todo, ¿no? Porque tiene gas metano y ese gas metano no lo producimos nosotros naturalmente, sino que lo producen bacterias que tenemos, arqueobacterias, perdón, que tenemos en nuestro intestino. Entonces,
El 80% del gas metano, el gas metano es un gas de efecto invernadero. El 80% de todo el gas que se produce a nivel mundial es producido por arqueobacterias metanogénicas, ¿no? Que generan gas metano. Entonces, este cambio climático no solo es culpa de nosotros, sino que nos ayudan estas bacterias metanogénicas. Existen otras que habitan en zonas halófilas, bueno, se llaman bacterias halófilas. Halo es sal, fila es que le gusta la sal, ¿no? Entonces, en condiciones hipersalinas, soluciones salinas ultrasaturadas, ahí los vamos a poder encontrar estas bacterias. Nosotros, si nos metiéramos a nadar en esta laguna costera, seguramente vamos a salir deshidratados completamente. Todos han visto cuando duramos mucho tiempo nadando o en la regadera, en la bañera, se nos hace la piel de viejito, ¿no? Eso es porque el agua que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo tiende a salir hacia soluciones más saladas, ¿no? El agua tiende a ir a una solución más saturada. Entonces, se sale nuestra agua. Si nos metemos a nadar, nosotros nos deshidratamos. Vean incluso cómo alrededor de estas lagunas, estos lagos, no se encuentra ningún arbolito, porque es muy, muy, muy salado. Ni siquiera los mangles pudieran sobrevivir aquí. Aquí lo que pasa es que el agua se estanca y como es agua de mar, agua salada, se empieza a evaporar, concentrando más la sal. Se va el agua, pero se queda la sal. Entonces va siendo cada vez más salino. Entonces ahí pueden sobrevivir. Y estos colores rositas, morados, son generados por las arqueobacterias. Las arqueobacterias van a ser aerobias fotosintéticas, es decir, ocupan oxígeno, fotosintéticas, y utilizan un pigmento que se llama bacteriorhodopsina. Esta bacteriorhodopsina es como digamos, el equivalente de la clorofila en las arqueobacterias. Pero estas hacen fotosíntesis a una longitud de onda diferente que la clorofila. Entonces, aquí estas coloraciones rositas se dan principalmente en lagunas que se estancan, o bien en lagos salados, el lago de Salt Lake City en Utah, ¿no? O bien, aquí tenemos, por ejemplo, ven cómo aquí pusieron un retén, ¿no? Con piedras, y entonces aquí se concentra más la sal, y ahí va a haber una mayor concentración de estas bacterias, arqueobacterias halófilas, ahí van a estar, ¿no? También vamos a tener arqueobacterias que habitan en estos ambientes muy, muy calientes, desde 45 grados, que todavía está bien, es un baño caliente, así pues, lo podemos aguantar nosotros, hasta 110 grados, ¿no? Y no solo eso, estas a veces son muy, muy, muy ácidos, es decir, con un pH muy... Entonces aquí prácticamente no vive nada más que una arqueobacteria. Nadie pudiera sobrevivir. Lagos volcánicos, ¿no? Donde está la lava ahí fluyendo, o tenemos estas pozas hidrotermales que están en el parque Yellowstone. Si llegan ahí, pues tienen que ir a ver estas, ¿no? En los géiseres, por ejemplo, ahí pueden habitar, ¿no? O en pozas hidrotermales, estas de los fondos marinos, pozas hidrotermales de los fondos marinos, ahí también los vamos a encontrar. Aquí no solo es el calorcito lo que les gusta, sino todo lo que está saliendo directamente de los calderos del infierno. Ahí está saliendo azufre, está saliendo hierro, está saliendo muchos, muchos nutrientes. Entonces, si las bacterias pueden sobrevivir a ese calor, tienen un montón de nutrientes disponibles. Y principalmente las quimioheterótrofas son las que van a sobrevivir en estos ambientes. Quimioheterótrofas que necesitan también las quimioheterótrofas o quimioautótrofas van a ser las que pueden sobrevivir en estos. Una fotoautótrofa no podría porque necesita luz, esa podría vivir de este lado, ¿no? Pero en los fondos marinos solo quimioheterótrofas o quimioautótrofas aquí se van a desarrollar. Aquí está cómo toman la muestra, ni siquiera pueden meter la mano porque se quemarían completamente, ¿no? La toman así como una vara. Y bueno, aquí está la división. Estas características que platicamos de condiciones que pueden soportar las arqueobacterias tienen cierto sentido filogenético.
cierto sentido filogenético. Pues, por ejemplo, aquí abajo, en verde, algunas, estas rositas y estas amarillas, estas van a ser termófilas extremas, ¿no? Que les gusta esos ambientes muy, muy calurosos. Incluso los nombres nos dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí está termoplasma, quiere decir que le gusta el calor. Pyrodictum, quiere decir que le gusta el fuego, ¿no? Tal vez incluso hasta en incendios la puedan encontrar, pero seguramente se refiere a que habita en zonas volcánicas, ¿no? Thermococcus, Pyrococcus, ¿no? Entonces, vean, la forma es un coco y le gusta el calor. Aquí van a estar, ¿no? Entonces, esos nombres nos dicen. Y estas, vean, les gusta donde hay mucho azufre, Sulfolobus o Desulforococcus, ¿no? Esta es el azufre. Y en café vamos a tener las metanogénicas, aquí está en el medio. Metanotermus, aquí esta es una metanogénica que le gusta el calor, ¿no? Metanocaldococcus, ¿no? Esta va a ser un coco. Metanobacterium. Esta, por ejemplo, es una metanogénica que le gusta también la sal. ¿Por qué? Porque este grupo ya se acerca a las bacterias halófilas extremas. Aquí está halo es sal, halobacterium, halococcus, ¿no? Un coco que le gusta la sal. Entonces, si ven, estos grupos que acabamos de platicar responden a la filogenia de las bacterias, de las arqueobacterias, perdón. Muy bien. ¿Dudas, chicos, antes de que veamos esta última diapositiva? No, profe. Muy bien. Esta nada más la pongo de un sentido de reflexión. Yo creo que ustedes saben de la teoría endosimbiótica de algunos organelos. ¿Sí se la saben o no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien nos la quiere decir? La teoría endosimbiótica de algunos organelos. ¿No se acuerdan? ¿O no se las enseñaron? Bueno, vamos a ver un repaso entonces. Las primeras organismos que existieron fueron las bacterias. Después de ellas aparecieron las arqueobacterias. Las bacterias colonizaron un montón de hábitats, mientras que las arqueobacterias quedaron en estos ambientes extremos principalmente. Pero nosotros genéticamente estamos más cercanos a las arqueobacterias. Ven, aquí estamos eucariontes y las arqueobacterias compartimos un ancestro en común más cercano que con las bacterias. Entonces, genéticamente nosotros nos parecemos más a las arqueobacterias, lo cual indica que nuestro pariente más cercano son ellas, ¿no? Las arqueobacterias. Pero estas arqueobacterias, las arqueobacterias que existían, eran principalmente anaerobias. Entonces hubo una anaerobia heterótrofa, quimioheterótrofa, que después de que se originaron las bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, o sea, cuando se inventó la fotosíntesis en bacterias, el ambiente cambió principalmente de una atmósfera reductiva a una atmósfera oxidante. Entonces, esta cuestión oxidante, lo que pasa es que desnaturaliza el ADN y empezó a matar un montón de arqueobacterias, ¿no? Que estaban acostumbradas a ambientes anaerobios. Entonces, alguna arqueobacteria sufrió una mutación que le permitió que el mesosoma que tiene aquí, recuerden que el mesosoma es donde se agarra el nucleoide, el mesosoma envolviera el ácido nucleico. Al envolver el ácido nucleico con una membrana, le da mayor protección contra el oxígeno. Y entonces, esta bacteria pudo sobrevivir en condiciones aerobias a pesar de ser anaerobia, gracias al núcleo. Entonces, vean, aquí ya tenemos una célula eucarionte o protoeucarionte, ¿no? Ahí está, ya tenía ese núcleo, después tenía el retículo endoplasmático, que es prácticamente una extensión del núcleo, sigue siendo lo mismo, organelos membranosos. Pero bueno, seguía siendo un heterótrofo anaerobio. Quiere decir que iba a realizar o quimiosíntesis o bien podía realizar quimiosíntesis o la fermentación No importa, podría ser cualquiera de sus metabolismos. Lo que pasó después es que esta célula eucarionte primitiva se comió una
bacteria púrpura, una bacteria púrpura aerobia. La bacteria púrpura generaba energía, mucha energía, simplemente con oxígeno y un gradiente de iones de hidrógeno. Solo requería eso para hacer la obtención de energía. Entonces la comió, pero imagínense que esta arqueobacteria grandota que se comió a la otra, tenía una mutación que no le permitía digerir estas bacterias. Es decir, que se la comió, pero nunca supo que era alimento. Le faltó un receptor para decir, esto es comida, digiérelo, ¿no? Entonces no lo digirió, lo dejó ahí, y esta bacteria aerobia, bacteria púrpura, pues aquí obtuvo un mayor gradiente de iones, porque ya no se escapaba el hidrógeno que él acumulaba, sino que se quedaba en la membrana de la bacteria hospedera, de la arqueobacteria hospedera, o bien ya eucarionte como tal, ¿no? Como lo queramos ver, o protoeucarionte, y se quedó ahí, generó más energía, y generó tanta energía que le dejó para compartir. Entonces empezó a compartir su energía con esta protoeucarionte, y se generó así la mitocondria. Ya después se compartieron ADN prácticamente para que ésta solo se dedique a obtener energía y esta bacteria grandota la alimente. Todavía tiene cierto grado de independencia porque se puede autorreplicar ella solita independientemente de la célula eucarionte, y también tiene su cacho de ADN bacteriano, que recuerden que su ADN circula. Entonces nuestra mitocondria está más cercanamente emparentada con las bacterias que con el mismo núcleo que la contiene. Pero eso no solo pasó una vez, pasó varias veces, pero ahora con bacterias fotosintéticas. Una cianobacteria se metió a otra, ahora sí, un eucarionte, ya era un eucarionte con mitocondrias, núcleo y todo, y esta célula eucarionte se convirtió en una célula vegetal. Pasó exactamente lo mismo, se compartieron genes, se replicaron juntas, ¿no? Entonces, todo lo mismo, el mismo procedimiento, y se generó una célula vegetal. Y si esto no fuera poco, este procedimiento de generar células vegetales ocurrió varias veces. Ocurrió unas veces en algas cafés, otras en algas verdes, otras en las rodofitas, en biofitas, ocurrió varias veces. Entonces los plástidos, como se conocen estos organelos, los cloroplastos, cromoplastos, amiloplastos, leucoplastos, un montón de plastos que hay, los plástidos, muchos tienen un origen filogenético diferente. Entonces se originó de manera, digamos, independiente esta característica de simbiosis. Se llama endosimbiosis porque es una relación interna, ¿no? Una célula va a vivir adentro de la otra. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, a lo que quiero expresar es que las bacterias y nosotros no somos tan lejanos como parecía, ¿no? O sea, aquí está la rama, sin embargo, vean esta rama de aquí, una bacteria llegó a los eucariontes hasta acá. Entonces, estamos en un error pensando nosotros que la evolución biológica solo es a partir de ramas que se van dividiendo, sino que esas ramas se pueden hibridar o juntar con otras ramas y generar una red mucho más compleja. Entonces, prácticamente la evolución es una red en la cual es todos contra todos, y las relaciones de cooperación como estas tienen mucha implicación en la evolución de los seres vivos, ¿no? Tanto que nosotros los eucariontes, todos los eucariontes somos una fusión de arqueobacterias con bacterias. Nuestro genoma se parece más al de las arqueobacterias porque es el que compartimos. Sin embargo, los organelos que tenemos, algunos son de origen bacteriano. Muy bien. ¿Dudas, chicos? Con eso acabamos la presentación de bacterias. ¿No hay dudas? Creo que no, profe. ¿Comentarios? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien, pues terminamos muy rápido hoy. Hoy terminamos muy rápido, 40 minutitos nada más de clase. Pero, chicos, tienen tarea. Ya les dejé una práctica ahí en sus archivos de las tareas. La práctica es que ustedes van a realizar la fermentación de unas zanahorias que van a estar en una salmuera. Estas son para comer, se las pueden comer. Y
el objetivo de esto es que vean ustedes que las bacterias están en todos lados. Las bacterias, aunque ustedes se laven y se laven las manos, ahí las vamos a tener. Es un error pensar que vamos a eliminar las bacterias, ¿no? A lo mejor hay que empezar a aprender a convivir con ellas. Nosotros tenemos bacterias en el intestino, por ejemplo, que nos ayudan a digerir ciertos alimentos. Por ejemplo, las termitas pueden comer madera gracias a que tienen bacterias que le ayudan a degradar la celulosa. Las vacas pueden comer pasto porque tienen bacterias que le ayudan a degradar esa celulosa también, ¿no? Tienen el rumen, el famoso rumen, son protozoarios y bacterias que están ahí acumulados, ¿no? Las de las vacas. Entonces, las bacterias las utilizamos nosotros pues, con cuestiones biotecnológicas para adquirir medicinas, para hacer alimentos, ¿no? Procesados como principalmente fermentos, ¿no? Fermentos para bebidas alcohólicas, para panes, ¿no? Para lo que van a preparar ustedes, que son un fermento de zanahorias. Incluso los fermentos, estos fermentos, hay personas que ya tomaron la moda, ¿no? Adquirieron esa moda de fermentar todo. Entonces comen puros alimentos fermentados y son las que tienen el colon más saludable del mundo, ¿no? Por tantas bacterias que están consumiendo. Ejemplos de ellos en nuestra cocina pues tenemos, por ejemplo, los búlgaros. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado comer un yogur de búlgaros. Son bacterias los búlgaros. El vinagre, esas natas de vinagre que tiene nuestra mamá en su cocina, esas también son bacterias, ¿no? Son biopelículas de bacterias, no sé si han visto que tiene una nata completa en el vinagre, ¿no? Son biopelículas de bacterias que están fermentando también lo que le echemos ahí, ¿no? Lo van a fermentar. Puede ser manzana, azúcar, piloncillo, lo que le metamos de azúcar, ellos lo van a fermentar. Y pueden obtener ustedes el vinagre. Entonces las bacterias no son malas. Si hay aquellas que son malas, ¿no? Ya trabajaron ustedes con la resistencia a antibióticos y vieron cómo la estamos propagando nosotros mismos. Pero si nosotros podemos atacar esas bacterias resistentes principalmente con competencia, meterle competidores. Entonces, si tú te enfermas de una sola bacteria, es peor que si estás enfermo de 3 o 4 bacterias, porque la misma competencia hace que reduzcan su virulencia, ¿no? Pero bueno, esos son temas ya más complejos. El chiste es que tienen que mantener esa biodiversidad de microorganismos en su cuerpo y en su dieta para estar sanos. Eso es lo importante. ¿Vale? Muy bien, chicos. Entonces, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? Profe, usted nos había dicho que el examen va a ser la próxima semana, ¿no? Así es. ¿Va a llegar hasta este tema o hasta dónde? No, hasta nada más. El examen lo vamos a hacer el viernes a la hora de clase. Va a ser por la plataforma Forms. Entonces, aquí mismo en Teams, yo les voy a poner la liga para que se vayan a hacer el examen. Y ya nada más ustedes tienen que prender su cámara para ver que sí son ustedes los que hacen el examen. Ok, gracias, profe. ¿Y de qué? Gracias. Entonces, el examen, chicos, viene hasta hoy, hasta lo que vimos hoy, y la práctica que van a realizar. Hasta ahí viene el examen. ¿Sale? Estudien mucho, ya les puse las presentaciones. Va a venir también de las tareas, entonces estudien las tareas y los videos que vimos. ¿Sí vimos los videos? Creo que no hemos dejado videos, ¿no? Pero bueno, de todos los trabajos que hemos hecho también viene el examen. ¿Es opción ¿Sale, múltiple, chicos? verdad? ¿Perdón? ¿Es opción múltiple? Sí, opción múltiple principalmente. Ok. Muy bien, chicos. No, si ya no hay dudas, le dejamos hasta aquí y nos vemos el viernes para su examen. Estén bien, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe.